Hola humanos, bienvenidos, yo soy Sopilote García y hoy tenemos video de Magic edición especial de San Valentín. El amor, siempre presente en todos lados para complicarnos la vida. Les voy a contar 5 de mis historias de pareja, de amor favoritas en el mundo del Magic. Y como esto es un top, vamos a empezar como siempre se empieza, por el final. 5. Pia y Kiran. Ambos originarios de Kaladesh, eran inventores que controlaban y traficaban éter, así como Robin Hood, pero del éter y en Kaladesh. Tuvieron una hija juntos a la cual nombraron Chandra. Sí, esa Chandra. Todo iba muy bien en sus vidas hasta que se enteraron que Chandra era un mago de fuego. Fue por esto que tuvieron que huir de Ghirapur para escapar de las fuerzas del consulado, quienes querían aniquilar a Chandra porque la consideraban una amenaza. Estuvieron viviendo ahí tranquilamente un rato hasta que las tropas de Baral también llegaron a esta villita y pues terminaron por llevarse a Chandra para ejecutarla, encarcelaron a Pia y mataron a Kiran. El número 4. Feroz y Serra. Un día en Ulbrotha, Feroz estaba peleando con su amigo el Minotauro contra una araña y fue este día cuando conoció a Serra. Se enamoraron, todo salió muy bonito, se casaron eventualmente y Feroz hasta abrió una escuela de hechicería. Todo era miel sobre hojuelas hasta que un día Feroz estaba investigando un elemental de fuego que se quedó atrapado en hielo y hubo un accidente en su laboratorio en el que murió. Y pues Serra, con el corazón destrozado, decide irse de Ulbrotha a Sursi, donde se encuentra con un ladrón que resulta que no es un ladrón, es un Planeswalker disfrazado con el que tiene un enfrentamiento y la lastima mucho. Y a pesar de que ella tenía todo el poder para curarse sin mayor complicación, decide que sus ganas de vivir se fueron junto con Feroz, entonces solo se deja morir. Historia número 3. Hannah y Gerard. Hannah, de Tolaria Dominaria, se va a estudiar magia a la Academia de Tolarian, donde conoce a Orim, con quien luego se unen a un grupo que se llama Weatherlight. Es ahí donde conoce a Gerard. Hannah tenía un crush inmenso con Gerard y las cosas pues van bien normalitas, hasta que se muere un miembro del Weatherlight y Gerard decide irse. Regresa Gerard al Weatherlight, se reintegra con el crew y pasan ciertas aventuras, hasta que comienza la invasión pirexiana. Al principio de la invasión, Hannah se infecta de plaga pirexiana al lastimarse con un metal, se pone muy malita. Gerard hace todo lo posible para ayudarla, pero no lo logra, entonces pues Hannah muere. Cuando Hannah se muere, pues Gerard se ve muy afectado y Sabotabok, quien es el general a cargo de la invasión pirexiana, aprovecha este momento de debilidad de Gerard para apoderarse de su mente. Y nada más logra romper este hechizo con la ayuda de sus compadres. Tiempo después de que rompieron este hechizo, Gerard se entera que uno de sus former friends, así de sus amigos de mucho tiempo, tomó el lugar de Sabo en ser el general a cargo de la invasión pirexiana. Y este amigo de Gerard trae a Gerard frente a Yawgmoth, habla con Gerard y le dice que él puede traer a Hannah de vuelta a la vida. Y pues Gerard le jura lealtad a Yawgmoth. Yawgmoth hace a Gerard pelear en contra de Ursa, a quien termina por decapitar, y por este acto tan heroico para Yawgmoth, le da como recompensa a Hannah. Nada más que Gerard, al interactuar con esta Hannah, se da cuenta que no es su Hannah, es una réplica de ella, cosa que pues no le parece y la apuñala. Yawgmoth había puesto su conciencia dentro de esta Hannah porque pensó que era lo único que Gerard no iba a atacar. Como método de defensa, al momento de que Gerard ataca a esta Hannah que no es Hannah, Yawgmoth decide mandar fuera del plano a Gerard y a la cabeza de Ursa, la que todavía tiene agarrada por el cabello, y luego pasan un montón de cosas muy interesantes, pero eso ya es otra historia. Historia número 2. Elspeth y Daxos. Elspeth Tyrell, una Planeswalker que creció en un plano dominado por pirexianos, llega a Teros después de haber tenido una pelea brutal con el arrasador pirexiano. De esta pelea resultó muy herida. Ya llega a Teros, ahí se toma su tiempo para curarse, empieza a hacer su vida, hasta que un día la mandan a matar a Polukranos. Polukranos es una hidra enorme. Elspeth se enfrenta contra Polukranos y aparece un muchacho que le ayuda a ganar Daxos. Es aquí donde se conocen, todo va muy bonito, hasta que los acronienses capturan a Xenagos. Xenagos lo único que les pide es que quiere hablar con Elspeth, entonces pues ya llega Elspeth a ver a Xenagos y Xenagos le cuenta un plan a Elspeth, lo ejecuta, sale exactamente como le dijo Xenagos. En recompensa liberan a Xenagos. Esa misma noche, ya que está en su tiendita Elspeth con Daxos, pues se confiesan su amor y todo super cute, y mientras dormían llega Xenagos de visita
y se apodera de la mente de Elspeth. Le revive esta memoria de la pelea horrible con el arrasador pirexiano. Elspeth pues vuelve a tener esta pelea hasta que mata al arrasador pirexiano. Cuando vuelve en sí se da cuenta que a quien mató fue a Daxos. Elspeth tiene que llegar a Nyx y entra a través de Erebos. Ya que entra a Nyx y mata a Xenagos, habla con Erebos y le ofrece su vida a cambio de la de Daxos. Erebos acepta rayadísimo, pues oigan, es la vida de Elspeth. Después Heliod, el dios del sol, termina por matar a Elspeth y aquí es cuando Erebos cumple su parte del trato, liberando a Daxos del inframundo, quien regresa como uno de los resurgidos que pues va vagando eternamente por Teros en busca de Elspeth. Pero pues ella ya se murió. Ahora menciones honoríficas: Anax y Simes, los guardianes de Meletis, el minotauro pensativo y su pierna, y los amores fallidos de Jace, no nos olvidemos. A Jace con Liliana, que Liliana solo lo estaba usando, o está Jace y Mara, que Mara solo lo veía como un amigo, o el más reciente, que es Jace y Braska, aunque realmente Braska fue quien se encariñó con Jace. Ahora el número 1, mi favorito personal, Feldon y Loran, de Terizare Dominaria. Bueno, se conocen durante la Guerra de los Hermanos. Ambos fundan una alianza que se llama el Tercer Camino, que consiste en historiadores, artífices, intelectuales, gente que maneja magia, que no quiere tomar ninguna parte entre la Guerra de los Hermanos. No se enamoran, tienen su alianza, hasta que alguien traiciona este Tercer Camino. En ese momento Feldon tiene que huir, dejando a Loran, y a Loran luego la captura Ashnod, quien la tortura para que le diga cómo funciona un artefacto que hizo Feldon. De alguna manera, Loran logra escapar de Ashnod y se reúne con Feldon. Se van a vivir tranquilos en una villita, y mientras tanto, Ashnod sí logró hacer que Loran le contara cómo funcionaba este artefacto. Ursa lo usa, causando la era del hielo en todo Dominaria. Ahora, con este cambio de clima tan feo, y las heridas que ya le habían quedado resentidas a Loran, que le había causado a Ashnod por tanta tortura, ocasionan que Loran muera. Feldon, en su triste locura, intenta reemplazar a Loran con un autómata, pero pues se da cuenta que no es lo mismo y decide desactivar al autómata y lo deja encima de la tumba de su esposa como una estatua. Como fiel creyente de la magia, cree que de verdad puede revivir a Loran, nada más que no con la magia que él posee. Él solo puede usar magia roja. Llega primero con un mago del bosque, que pues solo puede usar magia verde, y esta magia interactúa con lo vivo, entonces pues no le sirve y sigue su camino. Llega después con un mago azul y le enseña a hacer ilusiones de Loran, pero pues no es Loran, no está satisfecho con eso y sigue su camino. Después conoce a un mago negro, le dice, oh sí, yo te puedo enseñar a revivir a Loran, tú Loran. Entonces ya le enseña cómo summonearla y todo, y cuando lo hace, ¡pum! Loran Zombie. Entonces obviamente Feldon no quería esto, y en lo que desomoneaba esta Loran Zombie, el mago negro desaparece. Se va de ese pantano y llega con un mago blanco en las planicies. Este mago blanco le dice que pues no le puede ayudar a traer a la gente a la vida, pero le puede enseñar a hacer réplicas de las personas. Feldon acepta y aprende cómo generar estas copias. Cuando ya está listo, genera una copia de Loran y se despide de ella. Y ya. Bueno, pues eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, se los hice con mucho amor. Cuéntenme qué opinan, ¿les gustó que les contara pues sobre las historias de Magic? No sé, ¿les gustaría ver más videos de estos? ¿Les dio mucha hueva? Y si ustedes tienen alguna pareja preferida en el Magic, pues cuéntenme cuál es. Si tienen alguna carta de flavor text relacionado a la Mords, pues también me la pueden enseñar. Pues muchas gracias por ver el video y bye. Bye.